Hola amigos, mi nombre es Julio Estrada Chirinos y los voy a acompañar durante estos 30 minutos en Renovación Urbana. Hola amigos, en esta oportunidad Renovación Urbana ha preparado un especial referido al transporte urbano. Todos hemos experimentado lo caótico que es nuestro tránsito. Para esto hemos invitado a especialistas en el tema para que nos puedan sugerir alternativas de solución y que nuestras autoridades tomen en cuenta qué alternativas se toma para poder mejorar la vida de nuestros limeños. Tardamos tanto de casa al trabajo y del trabajo a casa. Y como esto no puede continuar, este programa quiere contribuir en dar algunas soluciones. Pasemos a ver el reportaje que nos ha preparado producción. Lima Metropolitana en sus inicios fue una ciudad de aproximadamente 1 millón de habitantes, repartidos en un espacio urbano bastante más reducido que el actual, y en donde la demanda de movilidad era cubierta satisfactoriamente por los buses de la época, tranvías y ferrocarriles. Sin embargo, esa realidad ha cambiado profundamente a lo largo de los años y en especial en las últimas décadas. Actualmente Lima cuenta con más de 9 millones de habitantes repartidos en 43 distritos en Lima y 6 distritos en el Callao, y todos con la necesidad de movilizarse. La población de Lima está compuesta por 9 millones de habitantes en cifras generales y esto hace que se generen diariamente 13.5 millones de viajes motorizados de transporte público, ¿no? Existe adicionalmente aproximadamente 4 millones de viajes a pie y 2.5 de vehículos de transporte privado. En Lima encontramos 3 diferentes alternativas para el transporte de la población en zonas urbanas. Transporte colectivo, donde incluimos al transporte público compuesto por ómnibus y combis, y muy recientemente por 2 sistemas de transporte modernos como son el Metropolitano y el Metro de Lima, pero que, a pesar de su modernidad, no alcanzan a cubrir ni el 5% de la demanda. Además, en esta categoría contamos a los famosos colectivos. Y nos encontramos de que, si bien es cierto, existen algunos sistemas modernos de movilidad, como es el caso del Metropolitano y el tren eléctrico, el Metropolitano solo transporta hoy el 4% de la población y el tren eléctrico, con 85.000 viajes por día, transporta algo menos que el 1% de la población. Esto quiere decir que estos sistemas modernos, en forma conjunta, no transportan más del 5% de la población. El transporte particular, como son los taxis y los vehículos particulares, como los automóviles y las motos. Y por último, los medios alternativos no motorizados, como por ejemplo las bicicletas. Pero estas son alternativas muy riesgosas de utilizar en la actualidad por la falta de ciclovías interconectadas. Una idea fundamental en este punto es que, al tener un inadecuado sistema de transporte público, la población en general, según sus posibilidades económicas, buscará movilizarse mayoritariamente en transporte particular o alternativo. Cuando uno sale a la ciudad o sale a la calle, lo primero que va a percibir es que de cada 10 vehículos, en promedio 5 se movilizan en taxi. Entonces, la pregunta natural del ciudadano es decir, ¿y por qué la gente se moviliza en taxi? Porque tengo un transporte público de mala calidad. Demos un vistazo a la realidad de nuestro transporte público. Si pidiéramos a los limeños describir el transporte público de la ciudad en una sola palabra, seguramente escucharíamos repetidamente: desastroso. Y es cierto, el caos, la informalidad y la imprudencia reinan en nuestras calles.
La situación es caótica, se pierde una cantidad enorme de tiempo y por ende una gran cantidad de dinero, ¿no es cierto?, que podía ser productividad o también bien merecido descanso de los usuarios. Solo en Lima circulan más de 34.000 vehículos de transporte público, entre buses y combis, a pesar que según estudios la capacidad de nuestras vías solo es de 16.500 vehículos de este tipo. Pero eso no es todo el problema. En la actualidad existen demasiadas rutas por todo Lima y también existen demasiadas empresas encargadas de estas rutas. Y no solo eso, muchas de estas empresas no cuentan con buses propios y lo que hacen es contratar a cualquier persona que tenga un bus, sin importarle las condiciones en las que este vehículo sale a brindar el servicio. Pero el problema tampoco acaba ahí, ya que los dueños de estos buses tampoco son los que dan el servicio. Ellos contratan a choferes y estos a su vez deben contratar cobradores. Esto es gravísimo, ya que significa que los choferes deben trabajar para hacerse un sueldo, para pagarle un sueldo al cobrador y además pagarle el alquiler al dueño del bus, quien con ese dinero a su vez debe pagarle al dueño de la ruta. En otras palabras, informalidad total. Choferes y cobradores que trabajan de 12 a 14 horas seguidas, sin derechos laborales, vehículos totalmente deteriorados, un índice de accidentes totalmente alarmante, caos. La oferta del transporte público en Lima es tan mala que nos obliga a una gran mayoría a usar nuestro vehículo privado, congestionando justamente casi todas las vías. En este instante tenemos hora punta, es decir, hora de máxima ocupación de la vía, entre 2 horas y media y 3. Pero dentro de unos años, si no se hace una reforma completa, eso va a ser de 5 a 6 horas en la mañana y 5 o 6 horas en la tarde. Es decir, todo el día va a ser punta. Quisiera decir que el problema sí termina ahí, pero no es para nada todo el panorama. A lo ya expuesto se suma otro gran problema, los taxis. Solo en Lima se calcula que circulan casi 260.000, de los cuales 160.000 están registrados por alguna institución y por tanto podemos decir que son medianamente formales. Pero hay otros 100.000 taxistas que trabajan sin ningún tipo de credencial. Estos datos nos convierten en el país con el servicio de taxi más barato de la región, pero además el más inseguro y caótico. Todos estos factores, sumados a la cantidad impresionante de vehículos particulares que circulan por Lima diariamente, a la falta de infraestructuras viales adecuadas y a la ausencia de políticas en gestión vial, hacen de nuestro tránsito vehicular sea el infierno que es ahora. El imaginar de que una persona puede perder 3 a 4 horas diarias de su vida movilizándose todos los días en transporte público, esto nos hace pensar que si nosotros imaginamos una persona de 65 años, por lo menos pierden estos 65 años de actividad económica activa en una edad superior a los 18 años, fácilmente está perdiendo 5 años de su vida en movilizarse en una combi. En el mismo periodo podría ser una carrera universitaria.